Los CDC están trabajando para ayudar a mantenerlos, a usted y a su comunidad, a salvo de la amenaza del nuevo coronavirus. Tome las siguientes medidas cotidianas para ayudar a evitar la propagación de todos los virus. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Cúbrese la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Luego bote el pañuelo y lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limpie y desinfecte los objetos o las superficies que se tocan frecuentemente, como los controles remotos y las manijas de las puertas. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Quédese en casa si está enfermo. Llame a su médico si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar. Para obtener más consejos, visite cdc.gov/Spanish. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver en algún momento el reflejo de un paisaje hermoso, sean montañas o puede ser en la costa, las palmeras, verlo reflejado en las olas, en el mar, y ver cómo se duplica el paisaje y cómo en la superficie del agua se ve el reflejo de ese paisaje hermoso. Y ciertamente podemos visualizarlo y ver ese paisaje reflejado en el agua. Y aunque pueda verse hermoso, ciertamente no es lo que realmente ha de ser, lo que realmente viene a ser el paisaje real. Pero nos sirve de guía, de reflejo, de una muestra de lo que realmente es. Y le traigo esa analogía, esa ilustración, esperando que la tenga en mente, porque lo que vamos a estar hablando en el día de hoy está relacionado en cierta manera con algo así, podríamos decir. El tema del mensaje de hoy es somos y seremos. Y está basado en los próximos textos que nos corresponden de la epístola de Primera de Juan, los versículos 3, el versículo capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Como veíamos en el mensaje anterior, Juan nos presentaba y nos hacía ver con asombro la grandeza y el privilegio que tenemos cada uno de nosotros de ser llamados hijos de Dios. Y veíamos con asombro cómo el amor de Dios se ha manifestado para con nosotros, haciéndonos sus hijos. Hoy continuamos con esos próximos dos versos que siguen a ese versículo 1 de Primera de Juan, donde nos dice el apóstol Juan en el versículo 2 de Primera de Juan 3: Amados, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como le mencioné, el título del mensaje en esta mañana es Somos y Seremos. Juan, en este texto, afirma la realidad que tenemos nosotros como creyentes. La realidad que él había planteado ya en el verso anterior, diciendo, ahora somos hijos de Dios. Él afirma en este verso diciendo, ahora somos hijos de Dios. Y plantea esta realidad. Fíjate que él está diciendo que ahora ya somos hijos de Dios. Él, como mencionábamos la vez pasada, él lo vuelve a reafirmar de que ya somos hijos de Dios. Y esta, amado, es la realidad que tiene todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Yo me sorprendo porque muchas veces nos encontramos con creyentes que dudan de su salvación, que tienen incertidumbre acerca de si son o no son hijos de Dios. Y le hago a usted la pregunta en esta mañana, te pregunto a ti que me escuchas, ¿cómo tú responderías a esa pregunta en el día de hoy? ¿Eres un hijo de Dios? Algunos responderían con certeza diciendo, sí, yo soy un hijo de Dios.
y añaden, todos somos hijos de Dios. Muchas veces quien responde de esta manera generalmente está partiendo de la premisa de que él o ella es creado por Dios y que por lo tanto, por cuanto es creado, es un hijo de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, si vemos el concepto bíblico de ser un hijo de Dios, nos damos cuenta que ese concepto está ligado al concepto de la salvación por fe, del creer en Jesús, del creer en Cristo, y no al concepto de ser creación de Dios. Lo veíamos la semana pasada en Juan 1:12, donde nos decía el apóstol Juan que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan también en Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. La Nueva Versión Internacional dice, mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso es que decimos que ser hijo de Dios es la realidad de aquel que ha entregado su vida a Cristo. Otros responden a esta pregunta con incertidumbre. Unos lo responden con certeza, pero partiendo de una premisa equivocada. Otros lo responden con incertidumbre, a pesar de que sí reconocen a Jesús como su Salvador. Y esto se debe a que, a pesar de que dicen creer en Cristo, en la práctica, en la realidad, ellos fundamentan su relación con Dios, el poder ser hijos de Dios, en base a sus acciones o sus méritos. Y cuando piensan en sus acciones, en sus méritos, se dan cuenta de que realmente no se ven a sí mismos como hijos de Dios y eso les causa entonces la incertidumbre. Si les hiciéramos a esta persona la misma pregunta, pero desde otra perspectiva, y en vez de preguntarle si eres hijo de Dios, le preguntáramos, si Cristo viniera hoy, ¿te irías con él? Igualmente, no estarían seguros, estarían llenos de dudas porque dicen, tengo tanto que arreglar en mi vida, cuando haga esto, cuando deje lo otro, entonces puede ser que realmente sea un hijo de Dios y entonces pueda irme con él. Es decir, estas personas piensan, tienen en su mente que serán aceptados como hijos de Dios, o que son aceptados como hijos de Dios, no al momento de creer, sino cuando a causa de sus acciones ellos se lo hayan ganado. Estoy hablando de creyentes evangélicos, incluso algunos hasta criados en la iglesia evangélica, pero que tienen una lucha en su mente, en su corazón, con aceptar que esta salvación es por gracia. Y la palabra claramente nos expresa y nos ilustra en Romanos 11:6. Nos dice el apóstol, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En Gálatas 2:16 también nos dice el apóstol, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. A medida que pasa el tiempo, cada vez me doy cuenta de que nosotros como seres humanos se nos hace bien difícil entender y aceptar la salvación por gracia. Y me parece que en parte es porque en nuestra humanidad no estamos acostumbrados a recibir algo gratis. Si nos lo dan gratis, pensamos que tiene que estar ocurriendo algún momento especial, o el día del padre, o el día del cumpleaños, o me gradué, pero tiene que haber algo que en cierta manera me hace entender que me lo merezco, que tengo algún mérito para recibirlo. Siempre esperamos tener que dar algo a cambio por aquello que recibimos, sobre todo cuando es algo de valor. Tenemos que dar algo a cambio o pagar por ello. Sobre todo, más todavía, no entendemos el recibir algo por gracia, recibir algo de una forma gratis o que no merecemos, sobre todo cuando aquel que nos lo está dando es alguien que sabemos que le hemos ofendido
que le hemos hecho algún mal, que no hemos actuado correctamente hacia esa persona y esa persona nos responde con favor y con gracia. Y es eso precisamente la gracia de Dios. En su misericordia, Él no nos da lo que nosotros merecemos, pero en su gracia, Él nos da lo que no nos merecíamos. Y eso, amado, es lo que debemos nosotros procurar. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de estar seguros de que hemos aceptado ese regalo, ese don de gracia por parte de Dios. Y como ejemplo, que en este caso los ejemplos siempre tienen sus limitaciones y no es un ejemplo perfecto, pero en cierta forma creo que nos podría ayudar a visualizar esto. Y es como si tú vivieras en la calle y alguien viene y te regala una casa. Y te da la llave y te dice, es tuya, vívela. Para que sea tuya, lo único que vas a tener que hacer es aceptarla, tomar la llave y entrar y vivirla. Te dice, toma, vívela, haz de ella tu hogar. Para hacer de ella tu hogar, tienes que ir y vivirla, aceptarla e ir y vivirla. Ahora, que después que la vivas, que después que estés en ella, tengas que mantenerla, limpiarla, cuidarla, amueblarla, hacer algunas cosas en ella, eso sí, es verdad. Pero primero, para hacerla tu hogar, primero tienes que preocuparte por aceptarla y vivirla. Muchos de nosotros pensamos que como al mudarnos a la casa, o muchos piensan que al mudarse a la casa, como tienen que limpiarla, arreglarla, mantenerla, algunos pues dicen, bueno, yo voy, acomodo mis cosas, voy arreglando una que otra cosita ahí, pero como tengo que limpiarla y arreglar las cosas, pues voy y lo hago, pero cuando termine de hacerlo en el día de hoy, salgo y me quedo viviendo en la calle. Y cuando todo esté perfecto, cuando todo esté listo en su lugar, entonces voy y me quedo a vivir en ella. En vez de aceptarla ya la casa que te la dieron y vivirla y en el proceso entonces ir haciendo los arreglos necesarios. Otros, peor aún, piensan que tienen que ir y meterse en una casa que no es suya, que no le han dado, ir, limpiarla, arreglarla, amueblarla, prepararla por completo, y después de haberla arreglado, ir donde el dueño de la casa y decirle, mira, ya la amueblé, ya la preparé, ya la hice, ya metí todas mis cosas ahí, ya la tengo lista, está preparada, ahora puedes regalármela porque la puse al día. El dueño le va a decir, mira, no, lo que tenemos que entender es que el dueño nos dice, no, no te la estoy dando porque piensas en algún momento limpiarla, porque trataste de limpiarla, arreglarla, amueblarla, porque la piensas mantener. No te la estoy dando por eso, te la estoy dando porque estás en la calle, porque estás sin techo, porque estás mojándote bajo la lluvia, porque estás durmiendo bajo los puentes, porque no tienes un lugar seguro para vivir. Por eso te la estoy dando, por gracia, te la estoy regalando, te la estoy ofreciendo. Y lo que tienes que hacer es tomarla. ¿La quieres? Es tuya, tómala, vívela, hazla tu hogar. Y si luego, pues, en el proceso, tienes que amueblarla, tienes que hacer lo correspondiente para mantenerla, cada vez que la ensucias, limpiarla, pues está bien, pero la pregunta en este momento, la pregunta clave de lo que nos atañe, lo que estamos mencionando es, ¿la estás viviendo? ¿La recibiste, la aceptaste y la estás viviendo? Aunque reconozcas que tengas que limpiar el baño, que barrer la cocina, que hay algunas áreas de la casa que están medias abandonadas, que no las has cuidado bien. La pregunta es, ¿la estás viviendo? ¿La has hecho tu hogar? ¿La recibiste y es tu casa? ¿Recibiste el don de la salvación mediante la fe? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, que es tu Señor y Salvador? ¿Crees que te ha hecho una nueva criatura y que tienes una nueva vida en el Espíritu en Cristo Jesús? ¿Vives en esa fe? ¿Estás viviendo en esa fe de que Jesús es el Hijo de Dios? Eso es de lo que tienes que estar seguro en primera instancia. Si eso es así, entonces eres un hijo de Dios. Y Juan tiene esa seguridad y se lo recalcaba en la iglesia. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, Juan, en
nos presenta aquí, cuando él menciona ahora somos hijos de Dios, ahora tiene una importancia particular, porque es parte de un contraste que Juan entonces va a hacer y va a desarrollar en lo próximo del verso, un contraste que él le va a presentar a sus oyentes. Él les dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y con esto, Juan introduce una de las enseñanzas más hermosas que son parte de la esperanza futura del cristiano. Y muchas veces, o muy pocas veces, hablamos de ella. Y es nuestra glorificación. Juan dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Como le mencioné, Juan se está refiriendo a la enseñanza cristiana de la glorificación, la doctrina de la glorificación, que no es otra cosa que no nos dice otra cosa que en el plan dado por Dios para nuestra salvación, la glorificación es la etapa final de ese proceso salvífico. En el plan de salvación dado por Dios, que comienza con la regeneración, comienza con el proceso con un proceso en nuestra vida de ser semejantes a Cristo, y al final, en la etapa final de ese proceso salvífico, es la glorificación. No es otra cosa que la consumación de nuestro ser en Cristo, que la restauración total de la imagen de Dios en nuestras vidas. Es la culminación de nuestra salvación. Ahora, ¿qué implica exactamente la glorificación del creyente? Esa esperanza, esa doctrina, esa enseñanza de la glorificación. La misma abarca varios aspectos. No los voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunos importantes. Uno de ellos es que esta doctrina abarca y tiene el aspecto de la reivindicación total y final del creyente. Es decir, se refiere a ese momento cuando la naturaleza espiritual del creyente será por completo perfeccionada. En el momento de la glorificación, seremos perfeccionados tanto moral como espiritualmente. Es la finalización futura del proceso que se inició en la regeneración, el día que le dimos nuestro corazón a Cristo, que fuimos salvos, que le aceptamos y nos hicimos hijos de Dios. Es el momento de la finalización, de la culminación de ese proceso. Por ejemplo, hay algunas evidencias o referencias bíblicas que nos hablan sobre esto. Colosenses 1, 21 y 22, terminando el 21 y el 22, nos dice que ahora Dios nos ha reconciliado, Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjese cómo en este verso se presenta el concepto de estar sin mancha e irreprensible en un futuro, y de cómo en un futuro hemos de ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese mismo concepto lo encontramos también en Efesios 1:4 y en Judas verso 24. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Judas 24 nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjese cómo está constante el concepto de ser sin mancha y estar sin mancha irreprochable delante del Señor, que va a llegar ese momento donde nos presentará de esta manera ante Él. Y ese momento es el que se está refiriendo como el momento de la glorificación, lo que enseña la doctrina de la glorificación. Amado, eso es lo que está diciéndonos, lo que significa es que llegará el momento en que cesará la lucha con el pecado. Llegará el momento en que cesará esa lucha contra nuestra carne, contra nuestra concupiscencia, que llegará el momento cuando ya no habrá más tentación y cuando por completo, plenamente podremos estar en comunión eterna y completa con el Señor. Muchas veces nos acongojamos por las diferentes luchas que tenemos en el día a día, pero tenemos que recordar que tenemos la esperanza eterna.
la esperanza fiel y verdadera de que ha de llegar el momento cuando aquello que comenzó Cristo lo culmine, en que ya no tendremos que preocuparnos más por luchar con el pecado. Tenemos esta esperanza, amado, y debemos alegrarnos en ella. Otra de las cosas que también implica y abarca esta doctrina de la glorificación es lo que se conoce como la glorificación o transformación del cuerpo. Algo que también ocurre en esta etapa y implica la perfección del cuerpo de todos los creyentes, lo cual se produce, como mencioné, en el momento de la resurrección, en la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 15, 52 al 54, nos menciona, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amado, Cristo transformará nuestros humildes cuerpos de modo tal que serán como su cuerpo glorioso. Filipenses 3:21 también nos recuerda y nos dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nos está diciendo que seremos semejantes a Él. Como mencionan en ese versículo 2, en la parte B, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Segunda de Corintios 3:18 también nos recuerda, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Colosenses 3:4 también nos dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No sé si puedes captar lo hermoso de la promesa del Señor, de que seremos semejantes a Él. Y como menciona Juan en este momento, mira, aún no, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y esto es importante para nosotros porque nos habla también de un aspecto físico. Con la transformación de nuestro cuerpo, el Señor nos está dando la esperanza gloriosa de que ya no va a haber más enfermedad ni dolor. Significa que entonces llegará el momento en que esta aflicción del cuerpo cesará y terminará. Aquellos que me escuchan, que sabemos de nuestra congregación que están pasando por diferentes enfermedades, que tienen diferentes circunstancias físicas que les producen dolor en su cuerpo. Sabemos que tenemos la esperanza de que nuestra vida ha de continuar en Él y que va a llegar el momento donde todo este dolor físico ha de terminar, ha de culminar. Podremos vivir sin dolor, podremos estar sin enfermedad con el Señor. Podremos estar y vivir sin tristeza, sin la tristeza que esto ocasiona, por la eternidad, porque otra de las cosas que implica esta transformación de este cuerpo es que ahora, como mencionaba el texto, cambia de mortalidad a inmortalidad. Es un cuerpo que ahora va a estar para siempre, un cuerpo inmortal que estará para siempre con Él, que tendrá una vida eterna. Y cambiaremos de una vida temporera que va en dirección a la muerte en un cuerpo físico y que está sujeta al dolor y la aflicción, cambiaremos a un cuerpo inmortal, a un cuerpo que no tendrá dolor, un cuerpo transformado para vivir una eternidad en ese estado con el Señor. Un cuerpo incorruptible que no perece para estar siempre con Él. Y tenemos esa esperanza gloriosa. Otro de los aspectos que también incluye o abarca esta doctrina de la glorificación
es que llegará entonces el momento que tendremos un conocimiento completo. Pablo nos dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo contrasta en ese texto el conocimiento imperfecto que tenemos ahora con el conocimiento perfecto que vamos a tener de nuestro Señor y Salvador. Nuestro conocimiento incompleto será reemplazado por una comprensión completa y abarcadora de nuestro Dios. Le veremos cara a cara. Y aunque sí va a haber en cierta forma un conocimiento y tendremos un mejor conocimiento, si podríamos llamar intelectual, me parece que más bien es este tipo de conocimiento que tenemos, por ejemplo, de forma personal, como en el día de hoy, cuando, a raíz de esta pandemia, por ejemplo, ahora mismo nos comunicamos a través de estos medios y nos vemos a través de estos medios, a través de la cámara, a través de la pantalla. Y nos conocemos, sabemos que es real, sabemos que estás ahí, pero jamás y nunca es lo mismo que cuando estamos juntos. Y podemos conocer a alguna persona y tal vez lo conozca a través de estos medios, pero tienen la esperanza de llegar al día de que lo vas a conocer en persona. Y cuando eso ocurra es diferente, el conocimiento es diferente. Y ahora mismo, en cierta manera, en ciertos aspectos es parecido. Sabemos que el Señor es real, sabemos que está ahí, pero lo vemos como en un espejo. Pero llegará ese momento en que lo veremos cara a cara y ahí será un conocimiento personal con Él, de estar ahí en su presencia por la eternidad. Qué hermosa esperanza tenemos en Cristo. Tenemos esa esperanza y esta doctrina de la glorificación nos recuerda y nos brinda esta hermosa esperanza. Lo cual significa también que nuestra misión aquí en esta tierra llegará el momento en que terminará y que se cumplirá lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:10-11, de que llegará el momento que se va a cumplir, de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Llegará ese momento en que todos le reconocerán como Él es. Aleluya. Y tenemos esa hermosa esperanza. Algunos a veces se cuestionan la esperanza cristiana. Y la cuestionan por el hecho de verla como algo que solo está en el ámbito del futuro, cosa que no es correcta, pero sí, tienden a verla así, como algo del ámbito del futuro. Y en una sociedad que constantemente vive buscando el presente, que está obsesionada con el aquí, con el ahora, con las cosas rápidas, el fast track, los fast food, el servicio instantáneo, la comunicación al momento. Una sociedad que minimiza el valor, que a través de esas cosas minimiza entonces el valor de nuestra esperanza, porque la visualiza como algo inalcanzable o como algo que es para otro momento, por pertenecer y ser del futuro. No me interesa porque lo que yo busco es lo del aquí, lo del ahora, lo del ya. Y eso lo veo como lejano. Sin embargo, amado, la esperanza de esta realidad futura es bien importante para nosotros como cristianos porque nos brinda dirección en nuestro presente. A pesar de ser algo que se ha de cumplir en el futuro, es algo que nos brinda dirección en nuestro presente. Aunque nos muestra un punto en el futuro, ese punto señala la ruta por donde nosotros debemos caminar hoy para llegar entonces a ese futuro. Nos señala la ruta que debemos de seguir hoy en el presente para poder llegar entonces a ese futuro. Nos da dirección. A través de esto sabemos a dónde vamos. Sabemos para qué vivimos hoy y cuál es nuestro propósito en la tierra hoy. Así que a pesar de ser una esperanza futura, su repercusión presente es inmensa porque moldea por completo nuestro presente y nuestro hoy. Se convierte en la motivación por la cual vivimos. Entiéndase por esto, en cómo vivimos.
Y es la forma o es lo próximo que Juan se dirige entonces a presentarnos. Lo cual yo puse a esta motivación como una motivación hacia la pureza. El versículo 3 de primera de Juan 3, Juan nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, esta esperanza que acabamos de mencionar, todo aquel que tiene esta esperanza gloriosa, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amado, Juan nos presenta entonces esta esperanza gloriosa como una motivación hacia la pureza. Ser puro en este contexto se refiere a la pureza moral, espiritual, en sintonía con Dios. Y Juan, cuando nos llama a ser puro, nos da cuál es la medida. Y nos dice, es Cristo. Se purifica a sí mismo como Él es puro, como Cristo es puro. Así que como Cristo es puro, nosotros entonces nos esforzamos por ser puros. El creyente entonces vive en la esperanza de verse transformado en la semejanza de Jesucristo en un futuro, pero cuanto más mira y contempla esa verdad, esa esperanza futura, se preocupa más entonces en su presente por purificarse y limpiarse del pecado. El creyente entonces busca día a día limpiarse a sí mismo del pecado que le contamina el cuerpo y el alma. Y se esfuerza constantemente por tener una vida en santidad y en reverencia al Señor. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tal esperanza, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Recuerda el ejemplo de la casa? ¿La aceptaste? ¿Estás viviendo en ella? Una vez la aceptas y entras, tomas la llave y entras a vivir en ella, entonces tienes que cuidarla. Te toca amueblarla, limpiarla, organizarla. Todo el que ha sido responsable, al menos de organizar su cuarto, todo aquel que ha tenido esa responsabilidad, sabe que esto es una tarea de todos los días. Todos los días hay que limpiar la casa, todos los días hay que arreglar, hay que recoger, hay que cuidar nuestra casa. Y si usted no se ha dado cuenta, en lo que hemos mencionado hasta el momento, Juan aquí ha incorporado otra enseñanza hermosa y preciosa del cristianismo y otra enseñanza importante del cristianismo, la cual se conoce como la santificación. Y en términos sencillos, la santificación es el proceso que inicia en la regeneración, el proceso mediante el cual el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, haciéndole cada vez más semejante a Cristo Jesús. Pero en este proceso, amado, tú y yo debemos cooperar. La casa nos la dieron gratis. La salvación es gratis. Pero la casa, ahora nosotros tenemos que amueblarla. Ahora, hay algo interesante e importante, que aunque tenemos que amueblarla, el Señor también nos ha dejado un crédito para que vayamos y busquemos todo lo que necesitemos para amueblar nuestra casa, para amueblar nuestro hogar. O sea, que también Él ha provisto el crédito que necesitamos para poder amueblar y tener nuestra casa con lo que necesitamos. Ahora, tenemos que ir y hacer la gestión y buscar las cosas y tenerlo y ponerlo en su lugar y cuidarlo y mantenerlo. Debemos cooperar en este proceso de santificación. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, como mencioné anteriormente en este verso, dice, limpiémonos. Nos llama a nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santiago 4:8 nos recuerda, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primera de Pedro 1:22 también nos recuerda diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cada uno de estos versos nos hablan de una responsabilidad nuestra, ya sea de disposición hacia Dios, de acercarnos a Él o de buscarle y obedecerle. Hay algo que está de parte nuestra que tenemos que hacer. Y esto creo yo que es lo que Juan quiere enfatizar en esta sección, en este punto. Y es lo que me gustaría a mí enfocarme, que se quede y se grabe en nuestra mente en esta mañana. Que nosotros como creyentes debemos aspirar a la santidad de Dios. Debemos aspirar a crecer siempre a su semejanza. Hay una cita que menciona y dice que una persona santa se esforzará por evitar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Se la repito, una persona santa se esforzará por evitar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Y yo creo que ese es el llamado y la intención de Juan detrás de estas palabras. Llamarnos a que debemos cultivar ese hábito de conformarnos al parecer de Dios, de aceptar y confesar lo que Dios dice en su palabra y lo que decide en sus juicios, aceptarlo como que es y proviene de Dios. En otras palabras, podríamos decirlo también, como algunos lo mencionan, odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Y así de esa manera medir todas las cosas en el mundo que nos rodea con el estándar de la palabra del Señor. Aquellos que Él redimió, amado, y ahora son sus hijos, odian el pecado. No se sienten cómodos con el pecado y le declaran la guerra al pecado en sus vidas. Proverbios 8:13, de hecho, nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que mientras tú y yo crecemos en la fe, también lo hacemos en la determinación de dejar todo comportamiento y todo aquello que ofende y enoja a Dios. El corolario o la consecuencia, el resultado de decir amo a Dios es también odio el pecado. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Por cuanto tengo tal esperanza de gloria en Cristo, porque soy consciente del gran amor del Padre al hacerme su hijo, acepto su gracia y vivo con la determinación de purificarme, de odiar el pecado, limpiarme día a día, así como Él es puro. Y concluyo con esto en esta mañana. Dentro de mi analogía, mencioné que Él nos había dejado un crédito. Así como, por un lado, podríamos decir que Cristo es la llave con la cual podemos entrar a la casa. El Dios Padre nos dice, te regalo esta casa y te doy la llave, y Cristo es esa llave. Asimismo, podríamos decir que el Espíritu Santo es el crédito que también Él nos otorga y nos deja para que podamos obtener todo lo necesario para vivir bien en la casa que Él nos ha dado. Pero tenemos que ir a buscar las cosas, como lo mencioné, y tenemos que hacer buen uso de ellas. Podríamos tal vez, siguiendo la analogía y llevándola, podríamos mencionar y decir que todo aquello que podamos ir y buscar relacionado a la limpieza del hogar, todo aquello que esté relacionado a la limpieza del hogar, lo podríamos ver como, como lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, que nos limpia. Y el Señor nos ha dado la palabra. Y a través de su Espíritu nos guía en la palabra, nos enseña la palabra. Y nos hace que la palabra se haga viva en nosotros. Y nos ha dado el crédito, pero tenemos que ir y buscar las cosas, buscar la palabra. Todo aquello que se relaciona con la nutrición, con lo que tiene que ver con el alimento de nuestras vidas, ya sea de guardar o de cocinar. Lo podemos relacionar con aquello que le da también nutrición al alma, que es la oración. Él nos ha dado los utensilios y tenemos ahí los elementos, pero tenemos que buscarlos. Y en el Espíritu ir a la palabra y en el Espíritu ir a la oración. Y buscarlo. Y así podríamos seguir con cada una de las disciplinas espirituales, como aquellas cosas que Él ha dejado al alcance nuestro y que a través del Espíritu se pueden hacer vida en nosotros. Pero tenemos que ir y hacer estas disciplinas espirituales en nuestra vida para mantener la casa que Él nos ha dado limpia, en orden, como Él lo desea. Por último, amado, en esta vida,
Los creyentes a veces lloran y a veces sufren porque se sienten incompletos, porque tienen pruebas, situaciones difíciles, porque la vida muchas veces nos causa dolor. Sin embargo, tenemos una esperanza segura. La doctrina de la glorificación nos recuerda y nos promete que más adelante, amado, nos espera lo mejor. Que llegará el momento en que ya no tendremos más lucha con el pecado. Que llegará el momento en que ya no tendremos que preocuparnos por nuestro dolor físico. Que llegará el momento donde todo el mundo le reconocerá a Él como quien Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegará el momento en que seremos todo lo que Dios siempre pretendió que nosotros fuéramos. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, amado, recordemos también que tenemos esta esperanza en Dios. Y no olvidemos también la doctrina de la santificación, que la meta y fin de la vida cristiana es lograr una pureza como la de Cristo. Y que al pensar en nuestra esperanza gloriosa en Cristo, vivamos con la determinación como dice Efesios 4:13, con la determinación hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Confiamos, amados, vivamos confiados de que el mismo Espíritu que comenzó el proceso de transformación de nuestras vidas a la imagen de Cristo lo terminará cuando el Señor regrese en las nubes a buscar a su pueblo.